Hola, Dios los bendiga, yo me llamo Diana. Ahorita en este momento quiero pedirles que si por favor pueden dejar todos los que los va a distraer en este momento para poder alabarle a Dios y enfocarnos nomás en hacer eso. Entonces vamos a cantar una canción que se llama Tu amor nunca falla. Más alto que los montes frente a mí, más fuerte que el sepulcro a morir, y nunca cambia, no deja de ser. Tu amor es fiel, si tu amor es fiel. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca fallará. Tu amor nunca fallará. Porque sigue y sigue y siempre seguirá. Tu amor llena y satisface mi alma, y jamás tendré que volver a temer. Tu amor es fiel, si tu amor es fiel. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca fallará. Tu amor nunca fallará. En vida, en muerte, sé que tú me cubres con perfecto amor, tu inmenso amor. Mi pecado fue pagado, no hay nada más que pueda separar. Tu inmenso amor. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca fallará. Tu amor nunca fallará. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperemos que siguen para escuchar el mensaje que tienen para ustedes hoy, y esperemos verlos pronto. Bye. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles una vez más. Es jueves de estudio bíblico aquí en la Iglesia Bautista Jericó en español, y nos da mucho gusto saludarles en esta semana en la cual seguimos celebrando el Día de las Madres. Así que una felicitación a todas las mamás que nos están viendo, a los hijos que se les olvidó. Espero que ya hayan hecho lo posible para recuperar ahí ese olvido, que no creo, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a continuar el estudio de nosotros en lo que es la palabra de Dios referente al sermón del día domingo, la misericordia de Dios en los hijos. Ahora vamos a estudiar nosotros el día de hoy, pues en ese tema para los hijos. Vamos a hablar en esta tarde, no solamente va dirigido a los hijos, sino también a todos los padres. Y en realidad va a ver al final que toda esta enseñanza nos va a afectar como sociedad. La pregunta que originó esta serie es: ¿por qué tengo que hacer caso y quedarme en casa? ¿Por qué yo debo de obedecer a las autoridades en la cuarentena? Pues de igual manera, como hijos nos hacemos la misma pregunta muchas veces a lo largo de nuestra infancia, de nuestra niñez y la juventud, incluso a veces ahora de adultos. ¿Por qué tengo que obedecer a mis padres?
Bueno, pues la respuesta es muy sencilla y directa, decíamos el día domingo, porque el obedecer a nuestros padres trae honra a ellos, pero también a nuestro Dios. Y nosotros como familia hemos estado encerrados por muchos días, aunque la cuarentena ya se ha levantado, ya no es obligatorio, pues los hijos siguen sin poder ir a la escuela porque no están abiertas, se tienen que quedar en casa. Varios papás, aunque ya hay libertad de abrir, no están yendo a sus empleos, tienen que trabajar desde casa, o algunos de ellos simplemente no han podido encontrar, después de haber cerrado muchos empleos, o las oportunidades de trabajo no se han dado. Y estamos todos en casa, y la pregunta ahora que le hago es: ¿qué tal ha estado ahora con el encierro? ¿Qué tal se ha sentido con tanta gente, donde aprovechamos en el día y cada quien se va a la escuela, otros a trabajar, y de repente llegamos en la tarde y son pocas las horas que pasamos como familia en casa hasta dormir? ¿Qué tal ahora que estamos todas las 24 horas juntos? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo se han portado tanto padres como hijos? ¿Y cómo se han ustedes relacionado unos con otros durante todo este entierro? La verdad es que en muchas familias esto ha causado problemas, conflictos, peleas. En muchas otras, nuevas oportunidades de disfrutar, de convivir y de ingeniárselas para pasarla bien. ¿Sabe que los mandamientos que nosotros conocemos de allá de Éxodo y que se repiten en Levítico, lo vemos, perdón, en Deuteronomio, lo vemos nosotros como un estándar de vida que Dios le entrega a su pueblo? Un estándar de vida que Dios le da a su pueblo en el pie del monte Sinaí, allá en el desierto de Arabia. El pueblo de los hebreos habían sido recién libertados de la esclavitud en Egipto por más de 200 años. Y ahí estaban ellos vagando y caminando hacia un rumbo que Dios les tenía preparado, y ahí les entrega los mandamientos. Aún no eran una nación establecida geográficamente, cuando Dios ya les estaba dando preceptos y mandamientos como el cimiento, como la base para formar esa sociedad y esa nación. Tanto a nivel nacional como también estos mandamientos aplicaban para cada uno de ellos a nivel personal. Y todo esto era base de que si Dios les daba una plataforma en la cual ellos pudiesen guiarse y regirse, entonces ellos podrían tener una sociedad diferente a lo que el mundo en ese entonces alrededor de ellos podría ser mejor, y no dentro del pecado y la perdición que existía a sus alrededores. Quizás usted y yo nos demos cuenta que aunque tratamos de vivir en una vida que honre a Dios, nos damos cuenta que a nuestro alrededor hay mucha maldad y hay mucha desobediencia a Dios en todo, en nuestra cultura, en las personas a nuestro alrededor. Vamos a ver Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, el cual el día de hoy nos va a servir para la base de estudio en seguimiento a lo que fue el sermón del día domingo. Dice de esta manera: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Los mandamientos que Dios le dio al pueblo hebreo pueden aplicar también para nosotros, y de hecho muchos de ellos, si los leemos, son de beneficio para nosotros. Y en realidad muchas veces queremos que el mundo entero se rija bajo ellos, pero estos van dirigidos al pueblo de Dios. Estos mandamientos Dios no se los dio a todo el mundo, se los dio a los israelitas, a los hebreos que iban saliendo de la esclavitud, se los dio a ellos porque iban a entrar en una tierra donde ya había habitantes, que ellos no tenían temor, no vivían bajo la autoridad de Dios. Y estos mandamientos son para que ellos que creen en el Señor, nosotros, usted y yo, que somos hijos de Dios, podamos tener una base, un estándar de vida bajo la autoridad divina de nuestro Señor. Para Dios, los niños son de suma importancia, y lo vemos muchas veces. Incluso cuando Jesús estuvo aquí en el mundo, le dio una importancia muy alta a los niños también, y vino a resaltar que ellos son tan importantes, no solamente en este mundo, sino en el reino de Dios. Y aquí lo demuestra
Dios de una manera muy importante. Los primeros 4 mandamientos, del 1 al 4, son en relación con nosotros y Dios, pero los 6 que vienen después tienen que ver con la relación social entre nosotros y los que están a nuestro alrededor. Así que el primero de ellos es dirigido hacia los hijos, aunque también tiene un enfoque hacia los padres. ¿Por qué? Porque los padres, para que los hijos los obedezcan, tienen que entonces los padres tener la autoridad y llevarla delante de ellos. Y es esto lo que hace Dios aquí. En este mandamiento le da a los hijos una tarea y es el primer mandamiento relacional y se dirige a los hijos, a los niños, a los pequeños. ¿Para qué? Para que a través de esta lectura que acabamos de dar, a través de este mandamiento, los hijos reconozcan la autoridad de los padres. Para que los hijos reconozcan la autoridad de sus padres. Los niños quizás no van a entender cómo obedecer a Dios, cómo honrar a Dios. Probablemente será un poco difícil para que ellos entiendan lo que esto significa. Pero ¿sabe qué sí puede ser más fácil y más sencillo para un niño? Aprender y entender a honrar y a obedecer a papá y a mamá. Así que por eso este mandamiento primero inicia con un hijo obedeciendo a sus padres. Esto traerá automáticamente honra y obediencia a Dios. La infancia es la etapa más importante de todos nosotros. Ahí es donde venimos a este mundo y donde aprendemos y vemos, y es ahí donde nos damos cuenta en la infancia entre la diferencia del bien y el mal. Por eso es de suma importancia que desde entonces podamos nosotros como hijos o nosotros como padres enseñar y nosotros como hijos obedecer a nuestros padres. En este tiempo de infancia hay que guiar, hay que moldear, hay que nosotros enseñar, hay que también educar a los niños. Y todo esto lo hacemos con videos, lo hacemos mandándolos a la escuela, revisando que hagamos sus tareas, pero se ha dado cuenta que pasamos muy poco tiempo enseñándole los mandamientos, los estatutos y las lecciones que la palabra de Dios tiene para nosotros. Incluso se lo dejamos a que en la iglesia les enseñen. Ahorita hemos estado en cuarentena casi por 2 meses. ¿Y quién le está enseñando a sus hijos el temor y el respeto y la honra a Dios si las iglesias están cerradas? Por eso es la labor desde el inicio del padre enseñar y de la madre enseñar a sus hijos a obedecer a Dios. Y estos niños, a esa edad tan corta en las que les estamos formando, educando y enseñando, ellos han llegado aquí con un cerebro y con una mente de esponja para absorber todo lo que ven, todo lo que escuchan y todo lo que estamos nosotros dándoles ejemplo y lo que otra gente está haciendo. Por eso la importancia de cuidar mucho qué escuchan sus hijos, a quiénes escuchan, qué ven en la televisión, qué ven en su celular, cómo se comporta el resto de la casa ante los hijos. Es de suma importancia, ya que ellos están absorbiendo constantemente y nuestro trabajo es dirigirlos a ellos en la dirección correcta para que ellos entiendan y puedan hacer el bien. Por eso es importante este mandamiento, porque para los hijos es el poder reconocer la autoridad de los padres. La palabra obedecer que vemos aquí en el versículo viene de un trasfondo griego, el cual significa escuchar bajo. Y no es bajo de volumen, sino bajo la autoridad. En el caso de un soldado está bajo. Al obedecer, escucha bajo la autoridad de su superior. Y de esta manera lo vemos todos nosotros, los que tenemos un empleo, estamos obedeciendo, estamos escuchando bajo la autoridad del jefe, del gerente, de la mesa directiva, del comité. Estamos nosotros obedeciendo al director, al entrenador, etcétera. De acuerdo a donde estemos nosotros, tenemos que estar en sujeción a la autoridad en la cual nosotros estamos debajo de. Y para eso hay que escuchar
debajo de la autoridad que Dios ha puesto nuestra. Y usted y yo que creemos en Dios, estamos constantemente o debemos de estar constantemente obedeciendo a Dios o escuchando bajo la autoridad de nuestro Dios. Aunque todo el mundo en realidad está bajo el señorío de Dios, somos pocos los que escuchamos, los que queremos obedecer. Por eso el propósito de este mandamiento es el darle la autoridad a los padres para que los hijos puedan obedecerles, pero también el padre tiene que ser responsable con esta autoridad. No se trata de ser un cabo el niño y usted el sargento y todos los días a órdenes de marcha, sino saber tener una relación donde se está educando, enseñando, formando, guiando y discipulando aún desde niño, a que ellos no solamente crezcan en Dios, sino que puedan respetar a ustedes como padres y de ende respetar a otras personas. Yo recuerdo cuando era niño me decían que tenía que respetar a los adultos. Ahora que soy adulto veo muchos niños que no respetan ni a sus papás ni a los adultos, y ahí es donde fallamos a veces en el hogar, en no tomar la autoridad y no enseñarle a nuestros hijos que los padres tenemos esa autoridad. Usted podrá pensar que el proceso de enseñar y de educar y de guiar a los hijos es desgastante, y sí lo es. Puede cansarse, puede llegar a sentirse fatigado, pero sabe que la recompensa será muy refrescante. Usted ha trabajado afuera en el sol o en un día muy largo en el calor, o en algún lugar a lo mejor que usted vive es helado, es frío, y usted llega, se quita los zapatos, se quita la chamarra, se quita la camisa, y una bebida fresca con hielo le hace sentir bien si estaba en el calor. Si estaba en el frío y en usted y no se puede quitar a lo mejor todavía las botas y la chamarra porque todavía viene congelado, pero agarra su taza de café, de chocolate, de té caliente y se siente muy agradable. De igual manera, la obediencia de los hijos hacia los padres, al cultivarla y verla surgir de ellos hacia usted como padre, será refrescante. Pablo escribe esto en Efesios, refiriéndose a lo que es el mandamiento de Éxodo y de Deuteronomio para los miembros de las iglesias primitivas, allá en el inicio de la historia de la iglesia, después de que Cristo vino, murió, resucitó, se presentó y ascendió, dejó establecida la iglesia de él. Y viene este escritor Pablo y manda una carta a la iglesia de Éfeso y le dice a todos los miembros que esto es parte del comportamiento de un cristiano. Ahí volvemos a ver que los mandamientos no podemos esperar que todo el mundo se rija bajo ellos, porque estos son para los que creen en Dios, los que confían y han hecho a Dios su Señor. Y nosotros que estamos bajo la autoridad de Dios y el señorío de Dios, debemos de entender que debemos de obedecer los mandamientos. Claro, varios de ellos no aplican, unos fueron muy específicos, pero si se da cuenta, la mayoría tienen un beneficio para nosotros, para la comunidad, nuestra familia especialmente, y especialmente también para la familia en Cristo, la iglesia. Así que al recordarnos esto, Pablo, nos damos cuenta que los mandamientos que Dios les dio desde el tiempo en el desierto de Arabia hasta ahora, después de Cristo, han sido para que este pueblo sea fortalecido, tenga una base y viva un nivel de estándar muy diferente a lo que vive el resto del mundo. Incluso muchos debatimos que si los mandamientos aplican o no. Yo lo único que le puedo decir es que Jesucristo vino a levantar el estándar, vino a cumplirlos todos, vino a que no nos condene los mandamientos por fallar en ellos, pero sí no le restó importancia, sino que al contrario, le elevó la importancia. Más bien, ahora también podemos ver que hay padres que han hecho todo el esfuerzo de enseñar a sus hijos y educarlos y guiarlos, y sobre todo en los mandamientos del Señor, pero por ahí hay uno que otro hijo que se pasa de listo, de inteligente, y dice, bueno, pues yo hago todo lo malo que hacen mis papás porque tengo que obedecerlos y ser como ellos y seguir el ejemplo. Y la verdad que eso ya es ser un poco astuto, eso ya sabemos que no es lo correcto. Al contrario, creo que debemos de aprender también como padres, que si les exigimos a nuestros hijos que se comporten o hagan de una manera, nosotros tenemos que mostrarlo
con el ejemplo. No podemos vivir de una manera nosotros como padres y exigirle a los hijos que vivan de otra manera viendo el ejemplo nuestro todos los días, sino al contrario. Y yo creo que el mejor ministerio para todo hijo de Dios, todo creyente, todo siervo, todo ministro, el mejor ministerio que Dios le puede dar es sus hijos y su familia. Así que de esta manera nosotros podemos guiar y enseñar, educar, formar a la nueva generación. Si muchos están verdaderamente en lo cierto, nuestras generaciones están perdiendo el respeto a los adultos, están perdiendo el respeto a los papás, están perdiendo el respeto a las autoridades. ¿Sabe por qué? Porque no hemos tomado tiempo nosotros para fomentar en ellos los mandamientos de Dios. Y no puede haber otro resultado. Si Dios no es parte de nuestra vida como padres, si nosotros no queremos obedecer a Dios y vivir bajo el señorío y la autoridad de nuestro Dios, pues obviamente le estamos enseñando a nuestros hijos eso y ellos tampoco lo aprenderán y tampoco lo querrán. La otra cosa que este pasaje nos enseña en Efesios es no solamente el nosotros poder reconocer la autoridad de los padres, sino que también es lo correcto. Simple y sencillamente, Efesios nos dice que el obedecer y el honrar a nuestros padres es lo correcto. Y esto lo vemos cuando nosotros queremos aprender a hacer cosas. Usted a veces ve un manual y le dice cómo hacerlo. Esa es la manera correcta de hacerlo. Hay muchas otras maneras, pero a lo mejor va a batallar, a lo mejor no va a quedar igual. Si usted tiene un manual, pues le va a dar esas indicaciones. Los que aprendemos como hijos o los hijos que aprenden a obedecer a sus padres construirán un hogar con un potencial dirigido hacia una mejor vida, hacia un mayor gozo, incluso hacia un mejor ambiente familiar. Todos los que decidimos obedecer a Dios podemos tener con certeza que en el futuro nos puede esperar un mejor hogar de lo que los demás pueden tener. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es constante, es siempre fiel y no falla. Si nosotros honramos a nuestros padres, entonces Él nos honrará a nosotros con una vida larga, también con una vida que nos va a ir bien. Un poeta una vez dijo que él tenía, antes de casarse, 6 teorías para criar y educar a sus hijos. Pero después dijo, ahora tengo 6 hijos y tengo ninguna teoría para educarlos. ¿Por qué? Porque no es fácil. Nadie aprende a ser padre. Todos podemos ver un modelo, podemos identificar una familia que aparentemente es perfecta y decir queremos ser como ellos, pero la verdad es que no se puede, porque esos hijos no son sus hijos, esos padres no somos nosotros, o al revés, esos padres no son los nuestros y esos hijos no somos nosotros. Así que no hay una manera mágica, no hay una fórmula para tener un hogar perfecto. Al contrario, yo creo que no existe ningún hogar y ninguna familia perfecta, pero sí existe el estándar perfecto que Dios nos da para que las familias podamos vivir en Él y seguir lo que son los mandamientos. Los creyentes también no somos perfectos, sino que cada día estamos tratando de ajustarnos diariamente bajo los estatutos, bajo los estándares de Dios en nuestra vida. Creo que eso es lo que hace la diferencia. Los que no estamos en Dios, los que no quieren nada con Dios, pues siguen en sus errores y siguen figurando cómo hacerle para vivir mejor, mientras que nosotros ya tenemos los pasos a seguir que vienen de Dios mismo para poder vivir una vida correcta. Y el resultado, pues es el potencial de una vida que es mucho mejor y mucho más completa, porque es la promesa de Dios. Y este mandamiento es para que nosotros los hijos podamos vivir bajo la autoridad de nuestros padres, honrarlos y amarlos, y resulte en una familia aún mejor cuando nosotros seamos padres. Así que este mandamiento nos ayuda en la carta de los Efesios a reconocer la autoridad de los padres y también a hacer lo que es correcto. Y la tercera cosa que este pasaje nos recuerda o nos indica es que hay que reconocer el valor de los padres.
Hay que reconocer cuánto vale papá, cuánto vale mamá y la importancia que ellos tienen para nosotros. Así que le hago la pregunta, ¿cuánto verdaderamente vale su papá? Y no estamos hablando económicamente, ¿cuánto vale mamá para usted? No estamos hablando cuántos ceros o cuántas cifras ellos valen en el banco y en sus posesiones, sino como persona, como alguien importante en su vida. ¿Cuánto valen ellos para usted y qué tanto significan para usted como hijo sus padres? Esto es lo que este pasaje también nos anima a valorar a nuestros padres. Es importante que nosotros podamos crecer y entender que la enseñanza que traemos es lo que ellos nos han dado, el esfuerzo que han hecho por nosotros, el tiempo que pasaron guiándonos, cuidándonos, protegiéndonos, dándonos lo necesario, y hasta donde hemos llegado ahora es todo gracias a ellos. Así que, ¿qué tanto valor les hemos dado a ellos a cambio de todo esto que hemos vivido y en lo que hemos estado? Muchos padres están pasando, aunque han tratado de guiar a sus hijos por el mejor camino, la palabra del Señor, no solamente llevándolos a la iglesia, sino que también en casa y en cualquier tiempo que tienen, enseñarles de la palabra de Dios. Están atravesando estos padres por un momento difícil y tienen a sus hijos pródigos. Y yo les digo a ellos que no se den por vencidos, sigamos orando. La palabra de Dios nos promete que aún cuando el hijo se aparte, no se olvidará nunca de estos preceptos, aunque este tiempo lo esté viviendo como pródigo. Va la promesa del Señor a ser fiel si usted ha dedicado el tiempo de guiarlos e instruirlos en la enseñanza bíblica. Dios no fallará y regresará a los suyos al camino. Así que confiemos. Si un hijo no aprende a honrar a su padre y a su madre, entonces será muy difícil que quiera honrar a las autoridades. Por eso es importante este pasaje, y no solamente en Éxodo, no solamente en Deuteronomio, no solamente en Efesios, sino que este pasaje aún ahora es importante, este mandamiento, la importancia que Dios le dio de ser no solamente el primero de los 6 que le explicaba al principio, el primer mandamiento relacional entre una persona con otra es e inicia en el hogar. Usted no puede tener una buena sociedad si no tiene un buen hogar. Usted no puede tener una familia sólida si no inicia papá y mamá con sus hijos. Y por eso Dios le da la importancia. El inicio es en casa. Por eso nosotros tenemos que darle también la importancia de educar, de guiar, de formar, de enseñar a nuestros hijos desde la infancia hasta el tiempo que ellos tengan que salir de su hogar. Incluso hay muchos padres que ya teniendo hijos mayores, adultos, con sus propias familias, siguen tratando de guiarles y enseñarles lo correcto. Por eso le decía, si un hijo en casa no aprende a honrar a papá y a mamá, va a ser muy difícil que este hijo quiera honrar y obedecer las autoridades escolares, la autoridad gubernamental, la autoridad laboral, incluso la autoridad policíaca, y siempre estará en problemas. De hecho, la palabra honra, en la cual estamos viendo en el pasaje que leímos, que le voy a leer una vez más: hijos, obedezcan, y obedecer dijimos que es escuchar bajo la autoridad de algo. Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor. Esto es para los que hemos sido llevados en el camino de Dios, para los que tenemos padres cristianos. Esto es para nosotros. Obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto, es lo que debemos de hacer. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento, no solamente en el orden que le dije, del 6 al 10, no solamente es el primero relacional, sino que también es el primero con promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. La palabra honra significa en el hebreo darle valor o darle precio. ¿Cuánto vale tu padre? ¿Cuánto vale tu mamá? ¿Qué valor les das tú a ellos? ¿Qué precio les pones a la bendición de tenerlos? Los mandamientos
sirvieron para un pueblo de esclavos. Este pueblo que había sido esclavizado por tantos años, ahora habían encontrado su nueva libertad y ahora serían independientes, serían una nación que sería gobernada por sí misma. Y Dios les entrega estos fundamentos para poder aprender a llevar ese gobierno del cual ellos no sabían nada, porque vivieron siempre siendo esclavos. Y es ahora que Dios les da a nivel nacional un estándar de vida, estos mandamientos, estas ordenanzas que también ellos pudieron aplicar personalmente a sus vidas. Los mandamientos sirven para darnos una guía, para darnos una base. Y los mandamientos, le decía, del 1 al 4 son entre Dios y nosotros, del 6 al 10 son entre nosotros y otras personas. Y el primero de ellos, el número 5, es entre los padres y los hijos. Y el primero con la promesa. Toda la base de la sociedad se sostiene en estos mandamientos. Toda la base de la sociedad se sostiene en lo que usted y yo le enseñamos a nuestros hijos. Toda la base y el futuro de la sociedad depende de cómo creamos y criamos a nuestros hijos. Depende de cómo nosotros le transmitimos a ellos las enseñanzas de Dios, los valores y todo lo que es lo bueno, especialmente iniciando por este mandamiento. Para Dios, los hijos y el bienestar de la sociedad es de suma importancia. Por eso nosotros vemos ahí que del mandamiento número 1 al 4 y del 5 hasta el 10, Dios tiene algo importante para darnos. Aunque esto es un resumen de muchos mandamientos más, el número 5 es el que Dios dio con una promesa, el primero con promesa y también el primero en la relación social entre hijos y padres antes de salir de casa con el resto de la sociedad. Así que el resultado que Dios nos da al obedecer y al ser nosotros obedientes en este mandamiento es que nos irá bien. A usted y a mí como hijos nos irá bien. El rechazar estos mandamientos, entonces al rechazar nosotros la autoridad de nuestros padres, al rechazar nosotros obedecer a nuestra madre, nosotros estamos diciéndole a Dios que lo rechazamos a Él también. A menos de que le estén obligando a hacer cosas que van en contra de Dios, entonces usted no se tiene que someter a la autoridad de nadie ni de ningún padre. Si esas peticiones o requisitos hacia usted son en contra de Dios, entonces la única manera que usted no obedecería a nadie. Primero hay que obedecer a Dios. Y estos mandamientos vienen de Dios, así que debe tener sentido y congruencia, que lo que se nos está exigiendo va en línea con la enseñanza de Dios. El rechazar lo correcto es rechazar a Dios. Jesús nos dice que nosotros, no solo durante nuestra niñez, debemos de honrar a nuestros padres, sino también en nuestro tiempo de adultos, cuando nuestros padres ya son ancianos y ya son de edad avanzada, nosotros debemos de seguirles honrando, incluso cuidando de ellos. Nunca pensemos que ellos ya hicieron lo posible y que nosotros ya hicimos lo posible, sino que todo el resto de nuestra vida debemos de ser agradecidos y honrarles hasta el último momento. Incluso los que ya no tienen a sus padres consigo, ustedes todavía pueden vivir honrando a sus padres de la manera en que ustedes viven en este mundo. Siguen honrando a sus papás aunque ellos ya no estén acá. Así que yo les recomiendo, vivamos honrando a nuestro Dios, vivamos honrando a nuestros padres, vivamos haciendo el bien que Dios nos pide que hagamos y en el cual quiere que vivamos, porque cada día debemos de honrar a mamá y a papá, no solamente en este mes de mayo, no solamente en el mes de junio, sino todos los días busquemos honrarlos a ellos, porque entonces nos irá bien y tendremos larga vida en esta tierra. Obedezcamos la autoridad de nuestro Dios, obedezcamos la autoridad
de nuestros padres, porque estamos bajo ella. Y mientras estemos ahí, algún día, si usted aún no es padre, si usted todavía no es mamá, algún día usted intercambiará el lugar y entenderá la importancia, porque nosotros debemos de vivir como hijos de Dios haciendo lo correcto. Y inicia con los 4 mandamientos entre nosotros y Dios, pero también con el primer mandamiento relacional entre los hijos y los padres. Así que valoremos a nuestros padres, obedezcamos y reconozcamos el valor que ellos tienen. Son la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros los hijos. Y son las 3 cosas que podemos rescatar el día de hoy en el estudio bíblico. El mandamiento de Dios hacia nosotros, los hijos, es para entender que Dios nos puso la autoridad en nuestros padres, saber que simplemente es el hecho de hacer lo bueno y lo correcto, y aprender a valorar lo que nuestros padres verdaderamente son. Así que yo le animo, si usted no es un hijo de Dios y usted quisiera tener una familia diferente, quisiera tener un estilo diferente de vida, empezando como hijo, o si es padre y quiere enseñar a sus hijos, y usted dice, bueno, es que estos mandamientos son para los hijos de Dios, yo no he creído en Dios, yo no le he dado la importancia a Dios, yo le animo a que el día de hoy usted le pueda entregar su vida a Cristo, y por medio de Jesucristo usted pueda venir a formar parte de la familia de Dios. Dice la palabra que si nosotros clamamos a Dios, Él nos responderá, y si nosotros nos volteamos hacia Él, en Él encontraremos salvación, salvación de vivir en el pecado y salvación de la consecuencia del pecado. Así que si usted no ha tomado la decisión de ser un hijo, un creyente y un seguidor de Dios, hoy puede tomar esa decisión, reconociendo que ha fallado, dándole a Él la importancia que Él merece y entregando su confianza completa en la autoridad que solamente Dios tiene. Así que si esa persona es usted, si ese hijo es usted y quiere un cambio real en su vida, le invito a que ore conmigo. Oramos. Padre Santo, te damos gracias por este día, gracias por la vida y la salud que me has dado hasta el día de hoy, y a pesar de este momento de cuarentena, Señor, y de muchas situaciones difíciles, el día de hoy te agradezco, porque estando aquí, en casa o en cualquier lugar donde esté escuchando esta oración usted, le damos gracias a Dios, porque Dios le ha alcanzado con su misericordia, para decirle que le ama, que le quiere y que no está dispuesto a que pase usted ningún día más estando fuera de la familia de Dios. Ahí donde está, dígale a Dios de esta manera: Padre Santo, yo te pido perdón por haberte fallado. Yo te pido perdón por no haber obedecido tus mandamientos antes. Quiero aprender tus mandamientos, quiero vivir en ellos y quiero enseñárselos a la generación que viene después de mí. Señor, a partir de hoy pongo mi confianza completa en Jesucristo. Quiero vivir una vida diferente y nueva, y quiero que tú me enseñes, Señor, a hacerlo de esta manera. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, arrepintiéndome y reconociendo que soy una persona que ha fallado. Pero a partir de hoy, busca, Señor, la transformación que tú das. En el nombre de Jesús. Amén. Nos da mucho gusto que haya escuchado el estudio de esta tarde. Si usted ha tomado esta decisión de aceptar a Jesucristo, queremos que se comunique con nosotros, queremos contactarnos con usted y queremos saber que usted ha hecho esta decisión. Háganoslo saber, por favor, y queremos también guiarle en el significado de esto y cómo seguir creciendo en su fe. Así que, por favor, haga lo posible en la información que le proveemos para contactarnos. Mándenos un mensaje por cualquier red social. Le amamos y esperamos que estén bien en esta cuarentena. Esperen buenas noticias pronto para empezar a reabrir la iglesia paulatinamente y poco a poco. Así que hasta ahora les decimos que Dios les bendiga. Sigan celebrando no solamente el Día de la Madre, sino todo el mes y el resto del año. Hasta pronto.